Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, gracias por estar viendo este programa. Estábamos hablando hace unos minutos acerca de la condición del corazón. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos tener asuntos resueltos en el corazón y más que todo con aquellas personas que están muy cercanas a nosotros. Expresaba el pastor Johnson que a veces nosotros tenemos problemas y situaciones que se dan dentro del hogar con las personas que están más cercanas a nosotros que no hemos resuelto. Y eso pudiera estar ocasionando algunas situaciones en nuestro corazón que de no resolverse pudieran convertirse en situaciones muy graves que nos impidan alcanzar los propósitos de Dios. Estamos viendo el ejemplo de Moisés, que Moisés fue alguien que tuvo que ser tratado en su corazón por Dios, por causa de la agenda, de la asignación que Dios le estaba dando a Moisés. Y Moisés muy posiblemente haya tenido resentimientos con el pueblo de Israel por causa de que en una discusión de unos hermanos israelíes, él se vio involucrado y ellos le dijeron, ¿acaso Dios a quién te ha puesto como príncipe sobre nosotros? Y por esa causa tuvo que huir y por causa de que ellos podían haberlo delatado delante de los egipcios. Tratar de liberar a un pueblo con el cual uno puede tener resentimientos, puede tener emociones de rechazo en el corazón es algo muy difícil. Y creo que la señal que hemos estado conversando hoy, la señal de Moisés poniéndose su mano en el corazón y con una lepra, una enfermedad mortal en ese tiempo, una enfermedad que era una causa de corrupción, una enfermedad inmunda que representaba también lo que estaba sucediendo en el corazón de Moisés y que también afectaban las motivaciones por el cual iba a hacer las cosas. Yo creo que es muy importante, como bien lo hemos expresado, que nosotros podamos revisar en todo momento nuestro corazón. Podemos estar haciendo muchas cosas muy buenas para Dios, pero posiblemente con el corazón incorrecto o con el corazón dañado por alguna experiencia que nos haya marcado en el pasado. Estaba recordando, pastor, un comportamiento que creo que de alguna manera todos hemos transicionado por ahí. Y vamos a dejarlo en un ámbito de familia. Digamos que un miembro de la familia hizo algo que para nosotros fue algo que nos lastimó, pero nos quedamos callados, no dijimos nada, nos sentimos incómodos. No dijimos nada, vino otra situación, otra vez, y lo que está pasando es que se va sumando y es el ejemplo aquel como son las gotas que van llenando el vaso, pero llega un momento que la última gota termina de derramar el vaso. ¿Y qué es lo que pasa? Uno explota y comienza a decirle un montón de cosas a la otra persona y le comienza a sacar la lista. ¿Te acordás hace 10 años cuando me hiciste esto y esto y esto? Y la lista negra, pastor. Y entonces y al final termina mal porque es un conflicto fuerte. Y comienzan a decirse muchas cosas que al final uno después se termina arrepintiendo. Y tiene que ver por un corazón que no se trabajó en el momento correcto. Y Moisés, habían pasado 40 años y él no había resuelto eso, no lo había hablado con nadie. Por eso es que el Señor comienza a trabajar en el corazón. Y es interesante que Moisés es el que está pidiendo de alguna forma las señales. El Señor ya le había dicho que iba a hacer algo con él, pero él le está mostrando una condición donde el Señor aprovecha y comienza a trabajar. Y es interesante que la primera señal que hablábamos de la vara tenía que ver con que Moisés pudiera confiar en Dios. Y una vez que él confía en Dios, entonces ahora el Señor puede empezar a traer una sanidad, que era lo que él necesitaba, una sanidad del corazón. Porque cuando mete su mano, le está mostrando la condición que está ahí. Moisés mete su mano, la saca, yo me imagino que él se debe haber sorprendido de estar viendo su mano y yo no sé si él se revisó su seno, cómo estaba, qué era lo que estaba pasando ahí. Y después tuvo que haber tenido un entendimiento de que el Señor estaba haciendo referencia a algo más profundo en el corazón. Algo que estaba en su interior y él no se había dado cuenta. Pero el Señor lo que le está diciendo es, hey, hay una condición en tu corazón que necesita ser sanada. Y esa sanidad solamente puede venir a través de Dios. Porque es difícil. Cuando nosotros hablamos de perdonar a alguien, cuesta un montón. No podemos por nuestra cuenta. Es más, cuando nosotros no conocemos del Señor, es casi imposible poder perdonar a alguien. Pero cuando conocemos del Señor, comenzamos a experimentar un caminar con Él, a tener una vida con Él, entonces nos damos cuenta de que Él nos perdonó a nosotros.
Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los que nos hicieron daño? Y entonces es ahí donde empezamos a tener una revelación, un entendimiento que nos lleva a poder perdonar y poder soltar aquello que por muchos años nos había tenido retenido. Entonces yo lo que estoy viendo aquí en estas señales, Dios mostrándole a Moisés, Moisés, hay asuntos en tu corazón que tienen que ser resueltos. Como ya confías en mí, ahora déjame operar en tu corazón. Pero eso que se necesita hacer en tu corazón, solamente yo lo puedo hacer. Ahora, en esto de la lepra, algo que es bien importante señalar es que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, el ejemplo que nos muestra acá es también que cuando nosotros no resolvemos los asuntos internos, tarde o temprano terminan afectando todo nuestro entorno, terminan afectando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, los asuntos del corazón no solo me dañan a mí, o sea, los asuntos del corazón dañan a mi familia, dañan mi matrimonio, dañan mis relaciones laborales, dañan mis relaciones en la iglesia. Porque un corazón que está dañado, o sea, un ejemplo de daño pudiera ser la amargura, un ejemplo de daño pudiera ser alguien que se resintió con otra persona y no la pudo perdonar. Hace un tiempo hablaba con alguien y me decía, pastor, yo me siento deprimido. Y cuando comenzamos a hablar, estaba viviendo una serie de circunstancias económicas difíciles, pero cuando comenzamos a profundizar un poquito más, nos fuimos dando cuenta que hubieron situaciones con personas que realmente le habían causado mucho dolor. Y esta persona al final se estaba separando. Y yo veo esto algo muy importante, porque a veces cuando nuestro corazón se afecta con el prójimo y no lo resolvemos, tarde o temprano termina afectando nuestra relación con Dios. O sea, muchas veces nosotros pensamos que nos podemos disgustar. Yo me puedo disgustar con el pastor Johnson y mantenerme en ese disgusto por una semana, por un mes, por un año, por mucho tiempo, y no evaluar que tarde o temprano ese disgusto no termina en él, sino que termina afectando mi relación con el Señor. Entonces ahí es donde se da el efecto contagioso, o sea, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo nuestro ámbito. Y no sanarlo se vuelve algo, o sea, ¿qué hubiera pasado si Moisés no resuelve esa condición en su corazón? Y ahí es donde viene la otra parte importante. ¿Dónde lo resolvemos? A veces no lo resolvemos, o sea, el lugar más seguro realmente es con el Señor, comenzar con Dios, decirle al Señor, Señor, expongo la situación, expongo lo que está pasando, expongo cómo me siento y tomar las acciones que Dios nos hable. Pero el gran problema de esto es que muchas veces no lo resolvemos en el secreto, lo resolvemos, como decía usted, cuando terminamos explotando. Y ahí es donde el testimonio se daña, ahí es donde la credibilidad se daña, ahí es donde el liderazgo se daña, porque evidenciamos una área no resuelta. Y cuando nosotros evidenciamos áreas no resueltas, el pueblo que está planteado para seguirnos como líder, no nos sigue. Porque el pueblo quiere ver un líder sano, no un líder deteriorado en su corazón. Ahora, referente al tema del corazón y la contaminación, la lepra era altamente contagiosa. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los asuntos del corazón no resueltos, tarde o temprano vamos a terminar contaminando a otras personas, ya sea porque en el trato con esas personas la herimos y se vuelve una cadena de eventos en los que muchos corazones están involucrados, o porque las personas que están cercanas a nosotros, de tanto convivir con nosotros, adquieren también ese mismo comportamiento y esa falta de perdón en el corazón. Y decíamos también que es muy importante resolver esto inmediatamente. Una raíz de amargura, la palabra en el original dice una raíz de ajenjo, que era un veneno muy poderoso que podía matar a muchas personas. Hay una planta que crecía silvestremente, pero que la persona, si tenía contacto con ella y la consumía, podía morir porque es un veneno. Entonces, de esa misma manera, el escritor de Hebreos transmite que un asunto del corazón no resuelto es tan venenoso que no solo contamina, sino también que puede terminar matando a las personas, matando relaciones, matando organizaciones, matando conjuntos de personas que se reúnen con un fin común, como la iglesia que nos reunimos alrededor de Jesucristo.
Entonces es importante este tema que estamos conversando el día de hoy, porque yo sé que viene del tema que hemos estado tratando acerca de la identidad, quiénes somos, pero dentro del desarrollo, del proceso de desarrollo de nuestra identidad, conocer nuestra identidad en Dios, es muy importante que cada uno de nosotros vele por el estado de su corazón. Y ahí, pastor, hay algo que dice, dejamos de alcanzar la gracia. Así es. Y una vez investigué qué significaba eso. Y dice, alguien que deja alcanzar la gracia es alguien que se rezaga en la carrera. Yo no sé si ustedes en educación física, yo donde estudiaba salíamos a la manzana que estaba colateral al colegio y salían, hacían dar 4 o 5 vueltas a la manzana, eran las pruebas físicas, pero alguien que deja alcanzar la gracia, o sea, cuando el corazón no sana, es como cuando uno se va rezagando, y dejamos de alcanzar la meta que Dios ha preparado para nosotros. Así es. Y mientras otros avanzan, alguien se rezaga, pero muchas veces no entiende que es por la condición de su corazón, por asuntos no resueltos. Y creo que una de las cosas que decíamos también antes, la palabra clave en todo esto es perdón. Si nosotros tenemos a mano el perdón como el recurso que Dios nos dio para sanar relaciones, nosotros vamos a poder tener un corazón sano en todo momento. Y lo extraordinario del Señor es que le dice a Moisés, mete tu mano en tu seno, la saca y la mano está en lepra. Básicamente le está diciendo, tu corazón necesita ser trabajado. Pero por la confianza que estás teniendo en mí, ese trabajo solamente yo lo puedo hacer. Le muestra todo. Y de pronto, cuando nosotros vinimos al Señor, pudimos darnos cuenta que teníamos rechazo, falta de perdón, amargura, inmoralidad, arrogancia, envidia, celos, contiendas, pleitos, robos, idolatría. Y todas, de alguna manera, todas esas cosas las pudimos ver. Pero el amor de Dios entonces comenzó a trabajar y comenzó a traer una sanidad. Por eso es que le dice nuevamente, vuelve a meter tu mano. Y la mete y cuando la saca, la mano está sana. Básicamente es cómo la lepra podía ser sanada. Era algo que no había forma. Realmente era un sinónimo de muerte, la lepra. Pero en el Señor todo es diferente. Y lo que nosotros necesitamos hacer es poner nuestro corazón en el Señor. Depositar todo lo que nosotros tenemos en el Señor, confiar plenamente en Él. Y hablábamos de la primera señal, de la vara, que tiene que ver con confiar, pero ahora lo que el Señor quiere hacer es traer una sanidad sobre nuestra vida. Y necesitamos entender que esa sanidad tiene un plan. Primeramente bendecirnos, pero luego es colocarnos en el mejor lugar para ir y ser activados en el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que les agradecemos por haber estado con nosotros en este su programa A Una Sola Voz y queremos invitarlos a que nos siga acompañando porque vamos a seguir compartiendo sobre la tercera señal que Dios le muestra a Moisés. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno